Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy, en el curso de análisis de potencia, somos el grupo 1 y el tema que nos ha tocado, el ejercicio propuesto número 3. Los integrantes. A continuación tenemos el siguiente problema, que nos dice: un turbogenerador de una central térmica tiene las siguientes características: 776 MVA, 23 kV, 50 Hz, reactancia de sincronismo 1.2 MPu. Nos dice el funcionamiento del generador está sujeto a los siguientes límites, además de la propia intensidad y potencias nominales. La turbina a vapor que acciona el generador proporciona una potencia motriz comprendida entre 660 y 194 MW. La intensidad de excitación en el rotor y el efecto de saturación del circuito magnético limitan la fuerza electromotriz disponible a un máximo de 1.6 MPu. Para asegurar que el generador se mantenga en sincronismo, la fase de la fuerza electromotriz se limita a 70 grados como máximo. Nos pide determinar los límites del funcionamiento de dicho generador en términos de potencia activa y potencia reactiva. Primeramente, como observemos la zona de trabajo del generador en esta siguiente gráfica, donde ubicamos los puntos de trabajo, que serían el punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. Ahora, tenemos que los límites de funcionamiento del generador síncrono se pueden construir sobre el diagrama vectorial que se puso en la figura anterior, o sea, sobre este, en las cuales tenemos los siguientes datos: que la potencia activa varía entre 0.5 y 0.8505 MPu. Estas potencias están en MPu. La intensidad máxima I es de 1, lo que implica que la potencia aparente sería S1, y que cuando la tensión sea nominal, en términos de potencias activas y reactivas, tenemos que potencia activa al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado es menor o igual a 1. Tenemos que la excitación máxima E es menor o igual a 1.96 y la estabilidad, o sea, el ángulo de torque, menor o igual a 70 grados. Primeramente, hallaremos los límites de funcionamiento del generador. Como primer punto, tenemos que hallar todos los puntos: el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Primeramente vamos a hallar el punto A. Nos dice que cuando la excitación máxima E sea 1.96 y la potencia mínima P 0.25, tenemos tensión 1, reactancia sincronismo 1.2, que aplicando las ecuaciones para hallar la potencia reactiva y el ángulo de torque, estas dos ecuaciones, despejamos el ángulo de torque de la primera ecuación y tenemos como resultado que el ángulo de torque sería 8.8044 grados. Y que ahora, para hallar la potencia reactiva Q, solo reemplazamos los datos en la segunda ecuación. Por lo tanto, nos da que la potencia reactiva es 0.7808. Ahora, para la parte B, nos pide que cuando la intensidad máxima I sea 1 y la excitación máxima E sea 1.96, tenemos como datos que E es 1.96, B 1, que será la tensión, X de sincronismo 1.2, que aplicando, que igual en el caso anterior, estas dos fórmulas de la potencia activa y la potencia reactiva, y esta fórmula adicional, que es potencia activa al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado es igual a 1, que aplicando nos dice que reemplazando P y Q en esta ecuación despejamos el ángulo de torque. Y al despejar hallamos que el ángulo de torque es 29.8012 grados. Y ahora, para hallar la potencia activa y reactiva, solo reemplazamos los datos en las dos ecuaciones anteriores, teniendo como P es igual a 0.8118 y Q 0.5840. Ahora, para hallar la parte C, nos dice que cuando la potencia máxima, en este caso P es igual a 0.8505 y la intensidad máxima I es igual a 1, tenemos que la tensión es 1, reactancia sincronismo 1.2, potencia activa 0.8505. Aplicando las mismas ecuaciones anteriores de la potencia activa, reactiva y potencia activa al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado es igual a 1, en este caso nos pide hallar la tensión, la tensión E, potencia reactiva y el ángulo de torque, despejando de la primera ecuación E por el seno del ángulo de torque, la potencia activa, despejando tenemos que esto es igual a 1.0206. y ahora reemplazando esta expresión anterior
en la ecuación de la potencia reactiva, en esta, despejamos el ángulo de torque, nos dan que es 32.0336 grados. Ahora, para hallar la tensión E, que sería, y la potencia reactiva, solo reemplazamos los datos y nos da en estas ecuaciones que tenemos que la E es igual a 1.9241 y la potencia reactiva 0.5260. Ahora, para hallar la parte D, nos dice cuando la potencia máxima P sea 0.85 y el límite de estabilidad, o sea el ángulo de torque, es igual a 70, tenemos que la tensión es 1, reactancia de sincronismo 1.2, la potencia activa 0.8505 y el ángulo de torque 70 grados. Aplicando estas dos ecuaciones para hallar el E y el Q, despejamos el E porque tenemos todos los datos y nos da que es igual a 1.0861. Ahora, para hallar el Q, solo reemplazamos igual todos los datos en esta ecuación y tenemos que la potencia reactiva Q es igual a menos 0.5238. Ahora, por último, tenemos la parte E. Nos dice que cuando la intensidad es, o sea, 1, 0.9999, bueno, puede ser infinidad de 9, pero tiene que ser muy próximo a la nominal, la potencia mínima 0.25 y el límite de estabilidad, o sea, el ángulo de torque 70, tenemos que la tensión es 1, el reactancia de sincronismo 1.2, la potencia activa 0.25 y el ángulo de torque 70, que nos dan como datos aplicando. Igual que en el caso anterior, aplicando estas dos ecuaciones, hallaremos E y Q. Despejando E, tenemos todos los datos, dentro de la ecuación de la potencia activa, nos da como resultado que E es igual a 0.3193. Ahora, para hallar Q, solo reemplazamos dos datos en la segunda ecuación, y tenemos que Q es igual a 0.7423. Ahora, por último, todos los datos que hemos hallado lo pondremos en esta tabla, que nos dice, dando por último el límite del generador en la siguiente tabla. Tenemos los puntos A, B, C, D. En este caso, en la parte superior está todo en PU. Y en la parte inferior los valores reales. A, B, C, D, E. De estos 5 puntos. Acá tenemos la potencia activa en megawatts. En este caso acá están en PU. Y acá están en valores reales. La potencia reactiva que está en megavoltiampere reactivo. En PU. Y acá en sus valores reales. E sí está en PU, E lo mantenemos en PU. Tenemos el ángulo de torque, que está en grados hexagesimales. Tenemos el 8.804, 29.81, 32.034 y 70.70. Se mantiene igual. Acá tenemos la corriente en PU y en valores reales. Tenemos el cos phi. Y por último tenemos la tensión aparente. Ahora, para hallar el cos phi, primeramente hay que hallar la potencia aparente, que sería potencia activa al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado es igual a potencia aparente al cuadrado. Despejamos y tenemos la potencia aparente. Ahora, a partir de la potencia aparente y la potencia activa, al dividir potencia activa entre potencia aparente, tenemos el cos phi. Ahora, para hallar la corriente de armadura, aplicamos la fórmula que dice potencia aparente trifásica es igual a 3 veces la tensión de fase por la corriente conjugada. Nos da como dato en el enunciado que la tensión era 23, pero esa es de línea, y para volverla de fase, porque estamos trabajando en fase, hay que dividirla entre raíz de 3. Ahora, aplicamos esa fórmula, que sería, ahora, para hallar la corriente tendríamos que despejar la corriente de la ecuación. Entonces sería corriente es igual potencia aparente trifásica sobre 3 veces la tensión sobre raíz de 3, y nos da esta corriente. En este caso está en PU y en la tabla de abajo está en valores reales. Bueno, con eso concluimos nuestro problema. Muchas gracias.